La vida de Elías, el profeta valiente de Dios. En una tierra árida y seca, bajo el sol abrasador de Galaad, surgió un hombre que marcaría la historia de su pueblo y la humanidad. Su nombre era Elías, el Tisbita. No necesitaba crónicas escritas ni monumentos para que su fama trascendiera, porque su vida y sus acciones hablaban más fuerte que las hazañas de muchos reyes. En el siglo IX AC, en medio de un reino sumido en la idolatría, Elías brilló como un faro de verdad, desafiando a reyes, confrontando el pecado y restaurando la fe en el verdadero Dios. Su misión era clara desde el principio: desafiar al malvado rey Acab y a su reina Jezabel, quienes habían instaurado la adoración a Baal en todo el reino. Elías proclamó audazmente que no llovería sobre la tierra hasta que él lo dijera, lo que desató una sequía devastadora como juicio de Dios sobre el pecado de Israel. Dios, en su misericordia, proveyó para su profeta en los tiempos difíciles. Envió a Elías al arroyo de Querit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos que le traían pan y carne. Pero cuando el arroyo se secó, Dios le ordenó ir a Serepte, en el territorio pagano de Sidón, donde una viuda lo recibiría. Allí, Elías mostró el poder de Dios al multiplicar el aceite y la harina de la viuda para que nunca se agotaran durante la sequía. A pesar de estos milagros, la fe de la viuda fue desafiada cuando su hijo cayó gravemente enfermo y murió. En su dolor, ella confrontó a Elías, quien clamó a Dios con fervor, y Dios escuchó su oración, devolviendo la vida al niño. Este milagro no solo restauró la fe de la viuda, sino que también confirmó a Elías como un hombre de Dios, un siervo que actuaba bajo la dirección divina. Pero el momento más significativo en la vida de Elías ocurrió en el Monte Carmelo, cuando desafió abiertamente a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Elías reunió a todo Israel en la montaña y les presentó una elección clara: si Baal es Dios, síganlo, pero si el Señor es Dios, síganle a Él. Propuso una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios: cada lado prepararía un sacrificio, pero solo el Dios verdadero respondería con fuego desde el cielo. Los profetas de Baal gritaron, danzaron y se cortaron, pero no recibieron ninguna respuesta. Mientras el día avanzaba, su desesperación aumentaba. Elías, confiado en el poder de Dios, se burló de ellos, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o durmiendo. Después de horas de intentos fallidos por los profetas de Baal, Elías tomó su turno. Reconstruyó el altar del Señor que estaba destruido y saturó el sacrificio con agua para dejar claro que no había truco en lo que iba a suceder. Luego, oró sencillamente: respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que estás volviendo sus corazones a ti. En respuesta, el fuego del Señor cayó del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras, el agua y hasta el polvo alrededor. El pueblo, asombrado y temeroso, cayó rostro en tierra exclamando: el Señor es Dios. Elías, en un acto de justicia, ordenó la ejecución de los profetas de Baal, limpiando a Israel de su influencia corrupta. La llegada de la lluvia y el desafío de Jezabel. Tras el triunfo en el Carmelo, Elías anunció a Acab que la lluvia estaba por venir. Luego, subió a la cumbre del monte y oró fervientemente por el fin de la sequía. Después de 7 intentos de su siervo para avistar una nube, finalmente apareció una pequeña, y pronto el cielo se oscureció, trayendo una torrencial lluvia sobre la tierra. La victoria de Elías tuvo un costo. Jezabel, enfurecida por la muerte de sus profetas, juró vengarse de él, obligándolo a huir. Elías, que había mostrado tanta valentía en el Carmelo, ahora se encontraba exhausto y desanimado. Huyó al desierto y, bajo un enebro, pidió a Dios que le quitara la vida. Pero en su momento más oscuro, Dios no lo abandonó. Un ángel lo visitó, le dio comida y agua, y lo animó a continuar su viaje. Fortalecido por esa comida celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. En Horeb, Elías experimentó una profunda revelación. Escondido en una cueva, Dios le habló:
pero no lo hizo a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino mediante un susurro suave. En ese momento, Dios le recordó a Elías que no estaba solo, que todavía quedaban 7,000 fieles en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Además, le dio nuevas instrucciones: debía ungir a Jezal como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su sucesor. Elías obedeció. Encontró a Eliseo, que estaba arando en el campo, y arrojó su manto sobre él, simbolizando la transferencia de su llamado profético. Eliseo, reconociendo la importancia del gesto, dejó todo para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel. La partida de Elías y el legado de Eliseo. Sabía que el Señor pronto lo llevaría, así que realizó un último viaje con Eliseo desde Gilgal, pasando por Betel y Jericó. En cada lugar, los hijos de los profetas sabían lo que iba a suceder, pero Eliseo, lleno de determinación, se negó a dejar a su maestro. Cuando llegaron al río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto y se abrieron, permitiéndoles cruzar en seco. Al otro lado, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida. Eliseo, sabiendo que su tarea sería grande, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Aunque esto era difícil de conceder, Elías le prometió que si veía su partida, su deseo se cumpliría. Entonces, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció y se llevó a Elías en un torbellino hacia el cielo. Eliseo, al ver la escena, clamó con dolor, pero luego recogió el manto de Elías, demostrando que el espíritu de su maestro había reposado sobre él. Eliseo continuó el ministerio de Elías, realizando milagros similares y demostrando que el poder de Dios seguía obrando a través de sus siervos. Siglos después, el profeta Malaquías habló de un futuro retorno de Elías antes del gran y terrible día del Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo se refirió a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, confirmando el impacto duradero de este profeta sobre el plan divino. La historia de Elías nos deja profundas lecciones de fe, obediencia y dependencia de Dios. Nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas desafiantes, siempre podemos confiar en que Dios está con nosotros, proveyendo lo que necesitamos y mostrándonos su poder en los momentos más difíciles. Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, demostró que incluso en medio de la desesperación y el cansancio, la fidelidad de Dios nunca falla. Su vida sigue siendo un testimonio vivo de lo que puede lograr un corazón dispuesto y fiel. Elías fue llamado para una misión peligrosa y solitaria, pero a través de él, Dios trajo restauración a su pueblo. Nos recuerda que la valentía para defender la verdad, la fe en la provisión de Dios y la obediencia incluso cuando no comprendemos todo, son las marcas de una vida que impactan no solo a su generación, sino también a las que vendrán. Qué hermosa es la Biblia que nos presenta la historia del profeta Elías. Hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras que nos dan ánimo en medio de las dificultades. Tenemos otro ejemplo en lo que vivió Sansón, el hombre más fuerte del mundo. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso los más fuertes pueden caer? Dios había dicho que estaría con Sansón. En los próximos segundos, conocerás la historia de Sansón. Sansón, el hombre más fuerte de su tiempo. Admirado por todos, con su cabello largo como símbolo de su fuerza. Tomó decisiones erróneas y cayó en la trampa de la traición. Dalila, su amor, descubrió el secreto de su fuerza. Lo dejó vulnerable y fue capturado. Parece el fin, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. Sansón se redimió al recuperar su fuerza en sus últimos momentos. Destruyó a sus enemigos en un acto final de valentía y sacrificio. La verdadera fortaleza no es nunca caer, sino levantarse una y otra vez. La Biblia dice 7 veces cae el justo pero vuelve a levantarse. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más historias inspiradoras.
El corazón del hombre anhela algo que no puede ser satisfecho con las cosas de este mundo. Solo en Cristo se encuentra la verdadera paz. Él es la fuente de toda bendición, y únicamente cuando se le entrega el corazón, el alma encuentra descanso. La fe no es solo creer que Jesús es el Salvador del mundo, sino que es confiar en Él completamente, entregando nuestra vida a su cuidado. Esta fe es la que transforma el corazón y produce un cambio en el carácter. A través de la fe, recibimos la justicia de Cristo y somos hechos hijos de Dios. El Padre Celestial está esperando con ternura para derramar las riquezas de su gracia sobre los hombres que tienen necesidad de ellas. Está presto a darles más de lo que ellos piden o piensan. Jesús les exhorta a considerar a las aves del cielo y a los lirios del campo. Las aves no siembran, ni ciegan, y sin embargo, el Padre Celestial las cuida. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios no exige que el pecador se arrepienta antes de acudir a Cristo. Cuando nos acercamos a Él, su Espíritu obra en nosotros, produciendo un cambio. La fe que se nos pide que ejerzamos es, en sí misma, un regalo de Dios, y todo el que busque sinceramente encontrará la fuerza que necesita para resistir el mal. Si tú quieres venir a Jesús, aunque tus pecados sean muchos, Él está dispuesto a perdonarte. No tienes que hacer promesas, ni esperar ser mejor para acercarte a Él. Simplemente ven tal como eres, y Él hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Dios nos ha amado con un amor eterno y con lazos de ternura nos atrae hacia sí. Es en su amor donde encontramos el poder para vivir una vida de rectitud. Solo al contemplar su sacrificio, podemos comprender el precio que pagó por nuestra redención y sentir el llamado a seguirle con todo nuestro ser. La oración es el abrir del corazón a Dios como a un amigo. No es que sea necesario para que Dios sepa lo que somos, sino para capacitarnos a recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a Él. La gracia de Cristo tiene poder para transformar el más oscuro corazón. Su amor puede ablandar las almas más endurecidas por el pecado, y su sacrificio puede limpiar los pecados más terribles. No hay límites para lo que Dios puede hacer por aquellos que se entregan a Él.